Muy bien, iglesia, este día vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero invitarle, por favor, que tome su lugar si usted está en el auditorio, si usted no está viendo online, acomódese bien ahí en su sala o en su comedor, quite toda distracción. Y usted que está en el auditorio, quiero invitarle para que disfrute este momento, estar en la presencia de Dios aquí en la casa de Dios. Y quiero invitarle este día que me acompañe a Jonás capítulo 1. Y hoy vamos a hablar algo bien interesante. Vamos a hablar acerca del corazón de Jonás. El corazón de Jonás. ¿Sabe una cosa? Durante esta semana estuve meditando mucho sobre estos 4 capítulos del libro de Jonás. Y el viernes por la noche tuvimos una plática muy interesante con los varones, a los cuales quiero invitar a todos los varones de la iglesia a unirse a nuestro Zoom cada viernes a las 10 de la noche. Y también quiero aprovechar la oportunidad que está usted en el auditorio y usted nos está viendo este domingo, y quiero invitarle a que se suscriba a nuestra página de YouTube. Quiero aprovechar este momento para anunciarle y para invitarlo a que esté suscrito, porque de esta manera la palabra de Dios estará llegando a su vida, a su dispositivo. Por favor, active las notificaciones para que siempre esté al tanto de la palabra de Dios o de lo que estamos compartiendo y haciendo como iglesia. Así es que vamos a compartir la palabra, pero antes de esto quiero invitarle a que oremos juntos al Señor, le pidamos sabiduría para esta palabra que hoy va a transformar nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestro caminar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento queremos pedirte, Señor, por tu gracia, tu misericordia y sobre todo que derrames sobre nosotros y desates en nuestra vida un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en tu palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero sabemos que con tu ayuda, Señor, y tu providencia, Señor, divina, Señor, tú nos sacarás adelante en esta temporada, Señor. Te damos gracias. Padre, oro por cada persona que nos está viendo online, cada persona que nos está viendo o que está en este momento en el auditorio. Te pido, Señor, que derrames tu gracia sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Jonás capítulo 1, y voy a ir describiendo los 4 capítulos, no los vamos a leer completos, pero voy a describirle esta historia de 4 capítulos en esta predicación. No quiero hacerlo en una serie porque realmente estoy tratando de compartir lo que cada semana el Señor pone en mi corazón para compartir con usted, y sé que Dios nos está guiando en una manera muy particular, en la manera que Dios habla en sus series de Dios, no las mías personales. Así es que hoy vamos a hablar del corazón de Jonás. Y mire lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Vamos a leerlo hasta el versículo 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3 dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive. No, mire lo que dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave o un barco que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Wow! ¡Qué increíble encontrar en la palabra de Dios a un personaje extraño! Jonás es un personaje que la verdad, si nos lo platicaron cuando éramos niños, que Jonás se lo tragó el pez, la ballena, y después Jonás predicó y todo esto, pudiera ser un héroe de la Biblia. Pero la verdad es que lo que estamos viendo aquí en la vida de Jonás es una persona muy común y corriente, y más corriente que común, porque Jonás, dice la palabra de Dios, que tomó el tiempo no para ir a hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Ahora, si hoy este día Dios me hablara a mí en esta plática o en esta conversación que Jonás tuvo con Dios, o en este momento que Dios tuvo tan especial con Dios, la verdad yo creo que yo haría lo que Dios me está pidiendo que haga. Ahora, Jonás tenía algo en su corazón. Algo estaba pasando en la vida de Jonás. Pero sí quiero reconocer 2 cosas en la vida de Jonás para que comencemos. La primera es que Jonás tenía una relación seria con Dios. Jonás tenía una relación seria, tan seria es que Dios le hablaba, número 1. Y número 2, Jonás tenía un llamado como profeta. Jonás era un profeta, o Jonás es contado como uno de los profetas, y un profeta que Dios llamó a traer un mensaje no solamente de destrucción y de muerte, sino un mensaje de arrepentimiento. Dios le llamó a Jonás a traer un mensaje, y eso para mí es sorprendente, pero la reacción de Jonás es la que me sorprende más. Jonás
En lugar de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, Jonás agarró sus maletas y dijo, ¿sabes qué? Dios, ahí nos vemos. Yo no quiero ir a hacer lo que tú me estás pidiendo porque yo tengo mi propia agenda, tengo mi propio corazón, tengo mi propia interpretación de la moralidad y de las cosas. Así es que Dios, estás loco, ahí nos vemos. Y agarró sus maletas y dice la palabra de Dios que de él mismo pagó su pasaje. ¿Qué quiere decir? Que en otras ocasiones tal vez Dios había ayudado a Jonás a transportarse, moverse, pero en esta ocasión Jonás tomó de lo suyo y en sus propias fuerzas se subió a un barco y se fue. Y lo más interesante que dice aquí es, se fue lejos de la presencia de Jehová. Ahora, sabemos que la presencia de Dios está en todas partes. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sabemos que la presencia de Dios está en todas partes, sabemos que Dios está en todo lugar, pero hay algo muy particular. Cuando dice que quería irse lejos de la presencia de Dios, realmente lo que Jonás estaba tratando era de huir del propósito y de la voluntad y de la orden, del mandamiento de Dios. Jonás estaba tratando de huir de la voluntad de Dios y de hacer lo que Dios quería que él hiciera. Era un profeta, tenía un llamado. Y esto es muy duro porque tal vez conocemos la historia de Jonás como el que se lo comió el pez y como se lo dije al principio y pudo salir a salvo y predicó y se arrepintieron. Pero hay algo que está más profundo en este lugar, en este pasaje, el corazón de Jonás. Y mira lo que sucedió del versículo 4, no lo vamos a leer, del versículo 4 hasta el versículo 17, algo sucede en el barco de Jonás a tal grado que Jonás se declara a él mismo una maldición para el barco en el cual van, y todos deciden, y Jonás dice, aviéntenme a mí al agua, y deciden aventarlo al agua. Y mire lo que dice el versículo 17, quiero que me acompañe el versículo 17, y mire lo que dice. Pero Jehová, fíjese lo que dice, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios sabe todas las cosas, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce todas las cosas, y Dios sabía que Jonás iba a salir corriendo. Pero Dios tenía todo preparado y dice en el versículo 17 que cuando sucedió todo esto, esta locura de la tormenta y que si aventaban las cosas y al final Jonás dice, yo soy el que vengo bajo maldición, aviéntenme a mí. Jonás, ¿sabe cuál era la intención de Jonás? Morirse. Jonás quería ahogarse. Si yo he estado en esa condición, yo digo, no me avienten a mí. Pero Jonás dice, ¿saben qué? Dios está aquí tratando de regresarme, pero yo no quiero ir, aviéntenme al agua. Y avientan al agua a Jonás, y Jonás dice, ya la hice, aquí me voy a ahogar, náufrago, voy a llegar a un lugar, voy a conocer a Wilson y me la voy a pasar ahí a todo dar, a ver hasta cuándo. Pero Dios, dice la Biblia, Dios o Jehová tenía preparado un gran pez. Esta no la contaba Jonás. Jonás no contaba con su astucia. Jonás no contaba con que Dios tenía preparado el plan. ¿Cuántos de nosotros en esta temporada o cualquier temporada que hemos vivido en nuestra vida, Dios nos ha hablado y nos ha pedido algo en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha pedido que hagamos algo, que vayamos a algún lugar, que demos algo de nuestra vida, que demos nuestro tiempo, que hagamos algo? Y lo que hacemos es correr de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? ¿Sabes una cosa? En algún momento yo creo que también yo lo hice. Huir de la presencia de Dios, huir de su voz, huir de su mandamiento. Pero siempre Dios tiene todas las cosas preparadas. Romanos capítulo 8, versículo 28 es muy cierto y dice que todo obra para bien de aquellos que aman a Dios. Jonás, yo no creo que no amaba a Dios. Yo creo que Jonás amaba a Dios. Pero Jonás, escucha esto, tenía un corazón que no estaba bien para con la gente. Jonás tenía un corazón que no estaba bien para con los perdidos. Jonás tenía una doble moral, una moral para con Dios, pero una moral para su prójimo. Jonás no entendía el principio de Dios, que Dios ama a todos y no quiere que ninguno se pierda. Y mire, dice la palabra de Dios, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Sabe que la palabra 3 significa un nuevo comienzo o significa volver a empezar? La palabra 3 también significa resurrección. La palabra 3 tiene que ver con el plan y el propósito de Dios. Y Dios sabía que Jonás iba a estar en el pez 3 días.
y tenía preparado al pez. Yo no sé, a lo mejor puso a ayunar a Keiko, a Willy, no sé, no sabemos si era la ballena de Pinocho, no sabemos cuál ballena era o cuál pez, porque alguien dice que no era una ballena, era un pez. No sabemos qué pez era, pero lo que sí es que ese pez estaba preparado en el momento, en la hora, en el lugar correcto, cuando tiraron a Jonás al agua y el pez lo cachó y lo metió en su vientre. Dios no iba a permitir que Jonás muriera sin cumplir su voluntad y su propósito. Así como a ti no te va a permitir huir de su voluntad. Tal vez tú has estado corriendo de la voluntad de Dios, pero este día, si tú eres un corazón de Jonás, hoy Dios quiere transformar tu corazón. Hoy Dios quiere transformar tu propósito para que cumplas el propósito de Dios. Y mira, Jonás tenía una simple ocupación en Dios. Iba a anunciarle a la gente de Nínive: Dios los va a destruir porque su pecado ha subido delante de mí si no se arrepienten. Pero había algo en la vida de Jonás. Jonás conocía a Dios. Tenía una relación con Dios, tenía un llamado profético de Dios, y Jonás oía la voz de Dios y Jonás conocía a Dios. Jonás conocía algo muy particular de Dios, que Dios puede cambiar para con la humanidad si la humanidad se arrepiente. ¿Sabes qué? La clave para ganar el corazón de Dios es el arrepentimiento. Es la clave para ganar el corazón de Dios. Arrepentirnos es clave para ganar el corazón de Dios. La palabra de Dios nos enseña y dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Nunca lo va a despreciar, dice el Señor, pero a los altivos miro de lejos. El Señor dice que el corazón de David era un corazón conforme al de Dios porque se arrepentía inmediatamente. El arrepentimiento puede cambiar lo que Dios va a hacer en tu vida, o lo que Dios vaya a traer. Si se trata de pecado, si se trata de destrucción, el arrepentimiento lo puede cambiar. Hoy mismo en los Estados Unidos, si viene un arrepentimiento a la nación, Dios puede cambiar las cosas. A México, a cualquier nación, Dios puede cambiar las cosas. Pero ¿sabes una cosa? Hacen falta muchos Jonáses que obedezcan la voz de Dios, no que corran de Dios. Y había algo en el corazón de Jonás. Él sabía que Dios podía perdonarlo si él predicaba. Pero hay algo más interesante en esta palabra. Jonás no estaba preparado aún para soltar ese mensaje. Por eso sucedió todo esto, porque Dios tiene un plan, un propósito. ¿Sabes una cosa? Me imagino a Jonás acostado, me imagino a Jonás disfrutando, viendo su serie de Netflix, disfrutando su comida, no sé, comprándose su hamburguesa. Jonás bien tranquilo, ya profeticé aquí, ya profeticé allá, he hecho la voluntad de Dios. Cuando de repente, en medio de su comodidad, Dios le habla acerca de un mensaje que él no quiere dar y le habla acerca de un pueblo al que él no quiere visitar: Nínive. Y Jonás, escucha esto, Jonás tomó una decisión totalmente equivocada, pero Dios ya sabía que Jonás no iba a querer. Así como Dios sabe cuando Él te pide cosas que tú no vas a querer, así como Él sabe cuando tú hay intenciones en tu corazón, porque la palabra de Dios dice que que el hombre ve lo que está delante de él, pero Dios mira el corazón. Y me da risa porque podemos engañar a la gente, pero no podemos engañar a Dios. Y Dios sabía. Es más, el pez estaba preparado antes de que Dios le dijera a Jonás: ve y predícale a Nínive. Ya estaba el pez ayunando. Y en el capítulo 2, escucha esto, en el capítulo 2, Jonás, discúlpeme si en algún momento digo Job, pero es Jonás. Jonás, en el capítulo 2, cuando está en el vientre del pez, Jonás comienza a orar. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos estado en el vientre del pez, en esos 3 días donde nos empieza a ir mal por no obedecer la voz de Dios, cuántos de nosotros hemos comenzado a orar? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado que cuando de repente esto viene a mi vida y estoy en ese lapso donde estoy en el vientre del pez, no hay otra más que orar, hablar con Dios. Y Jonás comenzó a orar a Dios y dijo: entonces oró Jonás a Jehová, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué te costaba, Jonás? ¿Qué te costaba, Jonás? ¿Qué te cuesta, hermano? Podías haber orado en tu casa, podías haber orado en Nínive, pero tienes que estar en el vientre del pez. Jonás capítulo 2, versículo 1. ¿Qué te costaba? Pero ahora está desde el vientre del pez orando y dijo: invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Ahora hay que aclarar que no fue Dios el que lo aventó. Él mismo lo decidió.
Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Imagínese la tempestad. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Jonás tenía una esperanza, comenzó a venir una esperanza a su vida. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Me recuerdo que cuando estaba pequeño mi papá me compraba unas historietas bíblicas, y cuando nos compró la historia de Jonás, me recuerdo bien claro que la historieta de Jonás, cuando Jonás sale del pez a predicar a Nínive, va todo desgarrado, su piel está toda fea, pero me recuerdo muy bien que trae algas en la cabeza, porque aquí lo dice. Y dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, y está en el vientre del pez aún. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Fíjese, Jonás estaba un poco distraído. Jonás estaba un poco más enfocado en las cosas terrenales cuando Dios le habló. Él mismo lo está reconociendo. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Va a ser un sacrificio para Jonás ir a Nínive, como lo va a ser para ti hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Un sacrificio. Dice, pagaré lo que prometí. Jonás se comprometió con Dios desde el principio, tal vez de su vida, de su niñez, de su juventud. Tal vez tú te comprometiste, le dijiste al Señor, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Y dice, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No dice que lo depositó, dice lo vomitó. Imagínate, está el pescado hasta que sale Jonás todo embarrado y todo lleno de todas las cosas, las algas que estaban ahí. Pero yo quiero que notes conmigo el versículo 9, mire lo que dice. Lo vamos a leer una vez más. Versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré, número 1, sacrificios. Servir a Dios y honrar a Dios es un sacrificio en este tiempo mayormente. Yo quiero decirte algo, reconozco que hay momentos en la vida cristiana que es un sacrificio servir a Dios, pero lo vale la pena. Y número 2, Jonás dice, pagaré lo que prometí. ¿Qué le has prometido al Señor en tu vida? Mira, hace un tiempo atrás levantamos una promesa para comprar el edificio donde estamos ahora, y muchas personas abandonaron su promesa. Algunos, cuando empezó toda esta pandemia y todo, me hablaron, pastor, estamos con ustedes, no voy a dejar de diezmar, ofrendar, no voy a dejar de asistir, no voy a dejar de conectarme. Y hoy no están conectados, no asistieron este domingo al presencial, no han diezmado, no han ofrendado, no contestan los mensajes, no sabemos nada de ellos. ¿Qué pasó? No pagaron lo que prometieron. Ahora, cuando habla de pagar lo que prometí, no siempre se habla de finanzas o de pagar una promesa. También se habla de lo que hay en nuestro corazón, de lo que le dijimos al Señor, de compromiso. Jonás está hablando, Señor, lo que me comprometí a hacer, lo voy a hacer. Y Jonás tenía un compromiso con Dios y era obedecerle. Y sabes una cosa, Dios hoy te está llamando a ti, si tú vas a pagar tu voto al Señor, si vas a pagar lo que prometiste. No estamos hablando nada más de finanzas y de cosas así, estamos hablando de cuando te comprometiste con el Señor. Una vez más el Señor nos está llamando a aquellos que han dejado su ministerio, aquellos que han dejado de servir, aquellos que han dejado de orar, aquellos que han dejado que la vida simplemente pase, aquellos que han dejado la casa de Dios, aquellos que simplemente se quedaron dormidos. A lo mejor estás escuchando esta predicación domingo en la noche, lunes en la noche, en la mañana, y te quedaste dormido y no fuiste a la iglesia. Te quedaste dormido y no pusiste la transmisión. Y sabes una cosa, quedarse dormido es muy peligroso. Mateo capítulo 25 dice que las vírgenes, que había 10 vírgenes y 5 se quedaron dormidas, y todas se quedaron dormidas, pero 5 eran responsables y despertaron con aceite. ¿Sabes una cosa? Cuidado. Yo quiero decirte una cosa, Dios le habló a Jonás en el primer capítulo y Jonás huyó. La segunda vez que Dios le habla, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Otra vez le repitió las mismas palabras, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Todo es igual que el capítulo 1, pero ahora en el versículo 3 dice, y se levantó Jonás
y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, era una ciudad grande. Y ahora, capítulo 3, tenemos un corazón, un Jonás con un corazón ya un poco más transformado, un Jonás más obediente, pero le costó estar en el vientre del pez. ¿Qué te ha costado a ti? ¿Qué te ha costado obedecer a Dios? ¿Qué te ha costado seguir el plan de Dios? ¿Qué te ha costado pagar los votos de Dios? ¿Qué te ha costado? Tal vez te ha costado estar en el vientre del pez por 3 días, te ha costado volver a empezar. ¿Sabes una cosa? Hay una promesa. Dios va a sacarte de ahí, pero la siguiente vez que Dios te habla, es mejor obedecer. No te vas a quedar en el vientre del pez. Jonás no se quedó largos días, se quedó 3 días nada más. Pero cuando Jonás salió, entendió quién es Dios y la soberanía de Dios y que Dios tiene un propósito y que él tenía que obedecer. Jonás salió no totalmente transformado, pero Jonás salió obedeciendo. Esa fue la primera etapa. Esa segunda vez, Jonás obedece. Y cuando Jonás comienza a predicar, versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se ciñó y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cilicia e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna o no coman, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepienta a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Y me gusta mucho el libro de Jonás porque en el versículo 1 pasa algo muy interesante y en el último versículo del capítulo Dios interviene. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. Quiero aclararte algo. Hay muchas personas que piensan que Dios no ve lo que hacemos. A lo mejor tú eres de los que dicen, Dios no está viendo mi esfuerzo. Quiero decirte algo, Dios está viendo tu esfuerzo. Dios está viendo tu arrepentimiento. Déjame decirte algo mayor. Dios está viendo tu corazón. Dios está atento a lo que estás viviendo. Dios está atento y Dios te ama en una manera sobrenatural. Y mira lo que dice, a un pueblo que era pecador, un pueblo que había hecho subir su aroma de pecado delante de Dios, y Dios estaba enfurecido, y Dios estaba, cuando hablo enfurecido es que estoy hablando de que Dios iba a destruirlos. Y Dios cambia su manera de pensar hacia ellos y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora quiero decirte una cosa, Jonás habló comenzó a predicar y el anuncio era para 40 días. Y durante los próximos 40 días, escucha esto, la gente se arrepintió y cambió su forma de vivir. Cambiaron su forma de hacer su vida en una ciudad. Porque el número 40 es un trato de Dios, es un proceso. El número 40 tiene que ver con el proceso de Dios, con el cambio de vida, tiene que ver con un nuevo empezar también, tiene que ver con un proceso de ayuno, tiene que ver con un proceso de purificar. Recuerde que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Recuerde que el número 40 tiene que ver con la prueba de Dios para nosotros. Y escuche esto, el pueblo pasó la prueba y Dios los perdonó. Pero Jonás sabía que Dios los iba a perdonar y Jonás estaba muy, pero muy enojado. Versículo 2, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 4. Miren lo que dice. Pero Jonás se apresadumbró en extremo y se enojó. ¿Cuántos se han enojado con Dios porque bendijo a tu vecino, porque bendijo a tu amigo que se arrepintió? ¿O cuántos a lo mejor ahora mismo tienen el corazón de Jonás que dices, yo ya estoy bien con Dios, allá mi familia que se pierda, allá mi amigo pecador, allá aquel, esto y lo otro? ¿Sabes una cosa? Algo todavía no estaba correcto en el corazón de Jonás y Dios estaba tratando. Ahora quiero decirte esto. Cuando yo escogí este pasaje y escojo hablar esto hoy, es porque Dios me está hablando acerca de los tiempos que estamos viviendo.
Dios me está hablando del tiempo que estamos viviendo, donde el mundo entero, la nación entera, los pueblos, estamos viviendo en situaciones como las de Nínive. Situaciones de pecados, situaciones de violencia, situaciones de homosexualidad, situaciones, cosas fuertes que están pasando en nuestras ciudades, en nuestros estados, en la nación. Ahora mismo, esta semana, escuchamos que en el estado de Puebla, en México, en el país de México, en el estado de Puebla, se aprobó. Y la gente está contenta de que haya matrimonios, que se les llame matrimonios a las uniones de personas del mismo sexo. Y escúchame, no estés equivocado pensando que estoy en contra de las personas. No, queremos que esas personas vengan a Jesús, pero lo que estoy en contra es de esa práctica que no honra a Dios. Pero escúchame, ¿no parece como que estamos viviendo en el mismo tiempo? Ahora, parece que estamos viviendo en el mismo tiempo porque cada semana Dios te está hablando que le hables a alguien. Cada semana tu pastor te está invitando que invites a alguien, que le prediques a alguien, que le hables. Y cada semana rechazas la presencia de Dios y huyes hacia otro lugar. Huyes a tu comodidad, huyes hacia lo tuyo. ¿Sabes una cosa? Estamos viviendo un tiempo donde Dios nos está llamando a los Jonás y nos está diciendo, ve y pregona, ve y predica, ve y da el mensaje. A lo mejor usted dirá, pastor, pero Dios no quiere destruir a la humanidad como antes en aquel tiempo. Explíqueme cómo no es así. Si estamos viviendo una pandemia donde muchas personas están muriendo, no solamente personas malas, pero también personas buenas están muriendo. Estamos viviendo tiempos políticamente difíciles y consternantes y confusos, que van a traer muchas situaciones a los países, al país de los Estados Unidos y a los países alrededor de él. Yo quiero que me explique eso, si no es que algo está pasando y Dios está interviniendo en esto. Ahora, el mensaje no es un mensaje de miedo, es un mensaje de amor, porque en el capítulo 3 vemos que Dios vio el arrepentimiento y Dios cambió, pero Jonás no cambió. Tal vez tú y yo estamos parando el mensaje por nuestro corazón, porque nosotros no amamos al perdido, porque no amamos a aquellas personas que no tienen esperanza, aquellas personas que no conocen del amor de Dios, aquellas personas que no tienen un Salvador. Sabes, esta semana estábamos orando por nuestro hermano Sergio, que pasó a estar en la presencia del Señor, pero estábamos orando por él y el Señor me impactaba, me impresionaba en mi espíritu, que fue un hombre que sí recibió tal vez la palabra, tal vez recibió el mensaje, pero no recibió misericordia. Y cuando estábamos orando por él, yo oré y le pedí al Señor su misericordia para su vida, para que le diera una oportunidad. Y la hermana Patti me decía, este sábado me decía, pastor, levantó su mano y fue a estar en la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Yo me imagino esta imagen y gracias le doy al Señor, porque me dio la oportunidad que aunque estaba en un aparente coma, pudo escuchar el mensaje de salvación. Y sabes una cosa, yo no quiero huir de la presencia de Dios. Cuando Dios me llame a hablarle a las personas, yo no quiero huir. Yo no quiero que en mi corazón esté el pecado, la maldad del mundo. Yo no quiero que en mi corazón esté estar ofendido con el mundo, con las personas. Yo no quiero estar ofendido con las personas que no tienen a Jesús. Al contrario, quiero que Dios cambie mi corazón y me enseñe ese principio que le enseñó a Jonás. Jonás no entendía. Jonás se arrepintió para con Dios, pero no se arrepintió para con la gente. Y hay muchos de nosotros que necesitamos tomar una actitud distinta para con el perdido. Y mira lo que dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Jonás lo sabía, pero los de Nínive no. Ese es el mensaje, iglesia. Lo que hoy tú sabes de Dios, lo que hoy tú conoces de Dios, hay personas que no lo conocen y tú necesitas entregarle eso a ellos. No seas como Jonás, no tengas el corazón de Jonás, que se guarda la justicia de Dios para él, que se guarda la misericordia, que se guarda la sanidad para él. No hagas eso, iglesia. Y mira, Jonás dice, yo sabía que tú eres clemente y misericordioso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás lo sabía, claro, porque tenía una relación con Dios. Pero ¿qué del pobre pueblo de Nínive? Que no tenía una relación con Dios y que Dios estaba usando a su ungido, a su profeta, para ir a llevar el mensaje. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere transformarte a ti. Dios quiere llevarte a ti a llevar ese mensaje a las personas que lo necesitan y que te conocen.
Y tal vez tú estás sintiendo en este momento, ay, voy a tener que ir con mi tía Clementina que me cae tan mal. Pero tu tía Clementina no sabe del amor de Dios, no conoce el perdón, no conoce la liberación, no conoce que puede romper las maldiciones generacionales. Ay, voy a tener que ir con mis primas que son unas tremendas que les gusta andar por aquí y por allá. Pero tú hoy tienes la palabra y ellas no lo tienen. Tal vez a ti ya Dios te habló de alguien. O te habló de algunas personas o un grupo de personas que necesitan su misericordia. Si no, Dios va a obrar sobre ellos. ¿Sabes una cosa que he aprendido? Dios no va a destruir a nadie. Dios no va a traer juicio sobre nadie sin antes el Señor traer misericordia. Y esto Jonás no lo quería recibir. El corazón de Jonás. ¿Sabes que hoy estamos viviendo en una generación con muchos Jonases? Que prefieren estar en su comodidad, prefieren estar en su zona de confort, prefieren estar ganando para ellos, prefieren estar creciendo ellos que traer la misericordia de Dios a otros. Por eso titulé esto El corazón de Jonás, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Escucha esto, cuando Jonás está enojado, versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Fíjate, Jonás se alegró por algo que nada que ver. Jonás se alegró por una planta, pero no se podía alegrar por un pueblo. Jonás no se podía alegrar por un pueblo, por una humanidad que estaba siendo salva. Pero Jonás se alegró por una planta. Escucha esto, pero al venir el alba, versículo 7 del capítulo 4, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Sabes una cosa? Veo que Jonás era un hombre, y lo había visto, Jonás era un hombre que tenía un carácter muy, muy particular. Era especialito Jonás. Y mira lo que dice el versículo 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Versículo 11, otra vez Dios interviniendo en el último versículo de este pasaje. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Sabes una cosa? Dios conoce la ignorancia de las personas, pero Dios conoce tu conocimiento y tu relación con Él. Dios sabe que esas personas que tú juzgas en ocasiones están alejadas de Él y por eso están viviendo así. Pero Dios sabe también que tú que estás cerca de Él, hay algo en tu corazón que no está bien. Dios sabe que si Él te manda, tú vas a renegar. Jonás estaba renegando de algo. ¿Cuántos de nosotros no hemos renegado en esta pandemia por estar en nuestra casa que está muy bien, cómoda y que tiene aire acondicionado, calefacción? ¿Cuántos de nosotros no hemos renegado de un montón de tonterías que ni siquiera sabemos de dónde vinieron como una bendición de Dios, o que vinieron como una bendición de Dios y ni siquiera hicimos nada para recibirlas? Estaba con mi peluquero y con Ismael y estábamos platicando sobre lo que está pasando y le digo, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa? Dice, pastor, ya quiero que se acabe este año y que empiece el nuevo año, el año nuevo, para que nos vaya mejor. Y en ese momento sentí algo en mi corazón y sentí esa plática muy sincera y le dije, ¿sabes una cosa? ¿Qué te hace sentir que el año que entra va a ser diferente a este? ¿Qué te hace sentir que enero 1 se acabó la pandemia y pueden salir todos y hacer todo lo que quieran y la economía se va a regresar y lo que no ganaste en el año te lo vamos a regresar? ¿Qué te hace pensar eso cuando en realidad no sabemos si eso puede pasar o no? Que lo más seguro es que no pase así. Pero yo le decía a él, oye, pero realmente, ¿qué mejor te puede ir que lo que te ha ido este año, que no te enfermaste, no murió tu esposa, no murieron tus hijos, no moriste tú, aún estás trabajando, aquí estoy para venir a pedirte un servicio?
Y esa misma manera tenemos que pensar ahora nosotros. En lugar de estar pensando qué beneficio podemos encontrar de Dios en nosotros, qué beneficio Dios nos está pidiendo llevar a otros. Y el beneficio es el mensaje, la salvación. Jesús viene pronto, Cristo viene pronto por su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia y seamos arrebatados, ya no va a haber otra oportunidad. La oportunidad va a ser sacrificio personal. El mensaje se va a acabar. Jesús vendrá después de 7 años a reinar por 1000 años. Escucha esto, pero en esos 7 años habrá destrucción, habrá cosas difíciles. Pero hoy es la oportunidad y tú y yo tenemos el mensaje como Jonás, pero estamos corriendo a Tarsis. Estamos corriendo con nuestras propias fuerzas. Dios hoy te está llamando. Jonás tuvo que reconocer la misericordia de Dios. Jonás, aunque se enojó con Dios, Dios no se enojó con Jonás, Dios le enseñó. ¿Qué le enseñó Dios a Jonás? Le enseñó su corazón. Dios le enseñó a Jonás que tenía un corazón, que aunque le servía a él, que aunque era su profeta, tenía un corazón que no estaba correcto a la gente, al perdido. Dios le enseñó a Jonás su corazón de Dios, a Jonás, y le dijo: Jonás, yo no quiero que ninguno se pierda. ¿Por qué te estoy hablando que ninguno? Porque Dios le da el número exacto de los habitantes de ese país, de ese pueblo. 120,000 personas. Dios le da un número exacto y le dice: en ese lugar hay 120,000 personas. En Del Río, Texas, hay 56,000 habitantes. En Acuña hay 170,000 habitantes. No sé si son los números correctos, pero imagínate que Dios te está hablando en este momento y te está dando los números correctos de la ciudad donde vives. En casa de tu tía Ernestina hay 8 habitantes. En casa de tu amigo Juan hay 10 de familia. Porque Dios cuenta a las personas. El apóstol Pedro escribe y dice: Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios conoce a todos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero todo empieza en el corazón de Jonás. Iglesia, yo quiero invitarte en este momento para que le entreguemos nuestro corazón al Señor, para que no seamos el Jonás de esta generación. No seamos el Jonás que no lleva el mensaje. No seamos el Jonás que se enoja porque Dios perdona. No seamos el Jonás que pone sus ojos en las cosas superficiales. Una calabacera, estar tranquilo, estar a gusto, una televisión, una ganancia, un descanso, una vacación. Hay personas, yo he escuchado personas que: ay, cómo quisiera volver a la vida normal para ir al mall. Cuando hay personas en el hospital que hoy están sin esperanza, sin salvación y están muriendo del COVID. Cuando hay personas hospitalizadas que no tienen esperanza ni saben a dónde irán cuando mueran. Ellos piensan que la vida se acaba, pero acuérdense que hay una vida después de la muerte. Y tú y yo tenemos ese mensaje. Te voy a invitar aquí en el auditorio que te pongas de pie, y te voy a invitar a ti que estás online que por favor te pongas sobre tus pies y cierres tus ojos en este momento. Quiero orar por usted y quiero que en este momento todos nosotros, toda la iglesia Camino, Verdad y Vida, le pidamos perdón al Señor si hemos actuado como Jonás, si tenemos un corazón como el de Jonás y nos arrepintamos y le entreguemos nuestro corazón al Señor. Jonás tuvo que orar al Señor y Dios le dejó salir del pez. ¿Sabes una cosa? Tal vez en esta temporada, esta pandemia es el pez para todos nosotros. Dios nos envió a nuestra casa y nos tiene encerrados para que aprendamos la lección y que aprendamos que Él es Dios y que aprendamos que cuando salgamos vamos a ir a dar el mensaje y no vamos a distraernos con otra cosa. Jonás oró. Jonás hizo una oración muy interesante. Jonás dijo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Sabes una cosa? Si tú sigues las vanidades de este mundo, vas a abandonar la misericordia de Dios. Y hoy Dios quiere hacer algo en tu corazón. Y es tiempo, iglesia, de arrepentirnos en nuestro corazón. Tú que estás en el auditorio, levanta tus manos. Tú que estás en tu casa, levanta tus manos y vamos a orar juntos en este momento. Y yo quiero que repitas después de mí. Todos juntos vamos a repetir esta oración y vamos a arrepentirnos delante de Dios. Quiero que ores conmigo y di: Señor Jesús, en este momento me arrepiento, Señor.
Reconozco que tú me has estado hablando. Reconozco que me has dado una misión, que me has dado una palabra, pero yo he huido. He buscado mi comodidad, he buscado mi zona de confort. Te pido que me perdones, Señor, y me arrepiento en el nombre de Jesús. Señor, limpia mi corazón porque no quiero el corazón de Jonás. Señor, yo no quiero estar ofendido con la humanidad, no quiero estar ofendido con el pecador. Quiero tu misericordia en mi corazón. Pon tu misericordia y tu corazón en el mío, Señor. Señor, hay mucha gente que ha muerto sin esperanza y hay gente que aún morirá, Señor, pero quiero darles la esperanza que hay en ti, Señor. Señor, cambia mi corazón como cambiaste, Señor, el de Jonás, Señor. Me arrepiento, Señor, ahora que estoy en el vientre del pez, Señor, y te pido que me perdones, porque yo sé que volveré, Señor, a tu templo. Yo sé que volveré a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En este momento te pido que una vez más venga tu palabra a mí, porque ahora obedeceré. Iré, Señor, a donde tú me envíes. Haré lo que tú me pidas que haga, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Señor, deja que mi alabanza suba delante de ti, Señor. Y haga esta oración, una oración más conmigo y diga: Señor, yo conozco que tú eres un Dios misericordioso, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Dígalo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es tuya, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén, amén. Wow, iglesia, ¿sabes una cosa? Yo sentí en mi corazón durante esta oración que hay personas que están pidiendo que Dios envíe a alguien y que les hablen. Hay personas que están sufriendo, hay personas que están en un dolor, pero hay personas también que están pecando. Hay personas que están viviendo una vida que no agrada al Señor y que eso está subiendo delante de Dios, pero Dios tiene esperanza en nosotros. Dios sabe que aún estamos en la tierra y que no nos ha llevado todavía porque tenemos una misión y un propósito. Quiero invitarte para que reflexiones esta semana. Yo no quiero ser como Jonás. ¿Sabes una cosa? Muchos de nosotros pensamos: wow, Jonás al final predicó al pueblo, pero ¿sabes una cosa? Hasta el último capítulo Jonás se enojó con el Señor y estaba enojado, estaba amargado. Aún era un profeta de Dios y lo escuchaba y tuvo esa conversación con Dios. Tal vez tú puedas tener un llamado, estar sirviendo, pero puedes estar enojado con el Señor porque las cosas no son como tú quieres. Trata de tener la moral de Dios, no la moral de este mundo. No veas a la gente como la ve el mundo, vela como la ve Dios. Acuérdate, el Señor dijo: hay 120,000 en esa ciudad que necesitan de salvación. ¿Cuánta gente hay en Del Río? ¿Cuánta gente hay en Austin? ¿Cuánta gente hay en Monterrey? ¿Cuánta gente hay en Acuña? ¿Cuánta gente hay en McAllen? ¿Cuánta gente hay en San Ángelo? ¿Cuánta gente hay allá por California? ¿Cuánta gente hay donde tú estás hoy este día? Que Dios se está acordando de ellos y los está viendo. Pero te está hablando a ti que lleves el mensaje.